23:37, esto es Campanas en la Noche, soy Caro Fernández, estoy en Espléndida M990 y te quiero contar que Fernando Espinosa, lo habrás leído en algún lado, intendente de La Matanza, fue procesado por abuso sexual y desobediencia contra su secretaria, que había empezado a trabajar recientemente. El caso fue en mayo de 2021, hacía poquito que ella había empezado a trabajar en negro como secretaria del intendente, que un día le dijo, hoy cenamos en casa, que otro día le insistió para volver a ir a cenar y que en la tercera cena, según el testimonio de ella, de la denunciante, se bajó los pantalones, se fue sobre ella y la manoseó. Frente a su resistencia, él se fue enojado. Asimetría de poder. Estamos hablando de una chica de 32 años que buscaba laburo, que había empezado a trabajar, que seguramente necesitaba ese trabajo, y el intendente de la localidad más grande de la provincia de Buenos Aires. La jueza Fabiana Galetti, hoy leí un poco sus argumentos. La verdad es que tuvo una escucha clarísima y con perspectiva de género, que es lo que se necesita, porque habla de cómo pretenden dar vuelta también las declaraciones de los otros y del denunciado para ensuciar a la víctima, para ventilar situaciones personales de la víctima, para hablar de sus relaciones anteriores. Ella en ningún momento entró ahí, la jueza estoy hablando, y cuando dijeron que había contradicciones en su declaración, dijo, declaró y denunció como pudo, con la angustia y con lo perturbador que es denunciar a alguien que ostenta tanto poder. Aplausos para la jueza, es lo que necesitamos, justicia con perspectiva de género. La cosa es que Espinosa está procesado. Tenemos que saber cómo es el marco judicial, qué es lo que pasa a partir de que una persona va y hace una denuncia por abuso sexual. Vamos a escuchar la palabra de Manuel Massa, abogado penalista, a mi entender uno de los mejores abogados penalistas que tenemos, que nos va a explicar un poquito el proceso. Una causa penal por abuso se inicia generalmente, es la vía más idónea y más normal, a través de una denuncia que la debe formular la víctima en el caso que sea mayor de edad y si no su representante legal en el caso que no lo sea. Y en el caso de personas mayores de edad, bueno, obviamente simplemente se pasa por el informe pericial y no hay cámara Gesell. Después de eso, si el juez considera que hay elementos suficientes, o en realidad el fiscal considera que hay elementos suficientes, cita a esta persona a una audiencia de declaración indagatoria en algunos códigos, en otros códigos se llama formulación de cargos, en donde se le explica al imputado, denunciado, que tiene un hecho en su contra, que consiste en, y les relata todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, le dice cuál es la evidencia que ha recopilado para sustentar ese hecho fáctico, y la calificación jurídica de ese hecho. Y después comienza la continuación de la recolección de pruebas por ambas partes, tanto por el imputado como por la Fiscalía, hasta que llega un momento en donde la causa o se eleva a juicio, o se archiva o se sobresee. Bueno, Espinosa había sido sobreseído en primera instancia, pero la fiscal apeló y ahora fue a la Cámara en lo criminal y correccional 31. A ver, ¿por qué esto está en Capital Federal? Porque los hechos tienen una cosa territorial. Vos tenés que denunciar dónde fueron los hechos. Los hechos fueron en la casa de ella, que fue en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá nos explica, a ver cómo es el procedimiento. Es la palabra de Manuel Massa, abogado penalista. Cuando el hecho ocurre en Capital Federal e interviene este tipo de código, el juez dicta un procesamiento, que es una resolución precaria, que puede ser modificada en cualquier etapa del proceso, y se le notifica al imputado. El imputado, a través de su defensor, tiene 3 días para apelar esa resolución, apelar y fundar. Tiene que fundar en el mismo escrito de apelación cuáles son los agravios, los fundamentos que le causa esa resolución dictada en su contra. Este procesamiento puede ser con o sin prisión preventiva. Puede ser con prisión preventiva y obtener bajo fianza una caución real, depositando un bien o dinero, obtener su libertad ambulatoria, o puede ser una caución personal donde se compromete a presentarse ante determinada autoridad, generalmente policial, X cantidad de días por mes, para decir que está derecho. Entonces, ese procesamiento que es apelado en el plazo de 3 días
interviene una de las cámaras que por sorteo corresponde, que en un plazo determinado, deberían ser 20 días, pero no siempre es así, tiene que resolver si los agravios esgrimidos por la defensa son suficientes como para revocar ese procesamiento o si por el contrario no son suficientes y en ese caso se confirma el procesamiento. Si se confirma el procesamiento, en la inmensa mayoría de los casos, ese caso termina dilucidándose en un juicio oral y público. Hoy escuchaba y leía acerca de el juicio contra Alperovich por abuso sexual, un juicio que empezó hace bastante, que las primeras declaraciones estuvieron en febrero y que ahora sigue. Y leí algunos testimonios, uno de ellos de Mansur, que decían: yo siempre lo veo como un tipo cálido, respetuoso, correcto, y caemos siempre en esa. Pero si el tipo era bueno, si laburaba bien, no sabemos lo que hay detrás y creemos que juzgando la vida social o a la luz del día es como son entre cuatro paredes. En general, los abusos sexuales se dan entre cuatro paredes donde no hay testigos y donde la actitud es muy diferente dentro de esa habitación que fuera de esa habitación. Lo tenemos que seguir repitiendo porque es tremendo querer juzgar a una persona de acuerdo a su vida correcta a la luz del día. Hoy el intendente, en su segunda aparición pública después de esta noticia, que esta noticia salió a la luz en estos días, dijo: en estos momentos vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestra gente. Estaban inaugurando una plaza, conteniendo a nuestra gente y estando a su lado. Uno de los derechos de la gente, ni mía, ni suya, ni de nadie, uno de los derechos de la gente es una vida libre de violencias. La violencia sexual es una de las formas de violencia más aberrantes. Entonces, lo que necesitamos es que estos hechos sean denunciados, que la justicia esté a la altura de las circunstancias, que la política también esté a la altura de las circunstancias, porque es verdad que prima el derecho de inocencia, pero cuando tenemos a un abusador o a una persona denunciada por abuso sexual del otro lado, que tiene poder político, económico, el que fuere, y que tiene la posibilidad de hablar, la revictimización y el daño psicológico que se le hace a esa víctima que fue a denunciar, muerta de miedo, de angustia, de incertidumbre, sabiendo que iba a perder su laburo, es tremendo. Tenemos que acompañar y sostener a las víctimas, exigiendo al menos, como se hace en otras áreas, que se exoneran a los maestros en cuando hay una denuncia por abuso sexual, por ejemplo, que se aparten de ese cargo hasta tanto la justicia defina. Pero no podemos seguir torturando a las víctimas, viendo y estando al tanto de que la otra persona sigue teniendo el mismo respaldo y el mismo poder que tenía. Justicia por todas las denunciantes, volver a decir que los y las denunciantes cuando van a la justicia van con mucho miedo, que es un proceso horrible, es un proceso larguísimo, muy revictimizante, donde tu vida se hace un bloque, un paréntesis. Hay un paréntesis que tu vida deja de ser la que tenías para dedicarte a eso, para estar yendo a las audiencias, para vivir escondido, para entender lo que te pasó. Es una bomba psíquica que como sociedad debemos acompañar con amor, con respeto y exigir en estos casos, así como hay ordenanzas y algunas leyes que no permiten que procesados por abuso sexual integren listas, que tampoco estén en los cargos públicos.